Creo que todavía no somos conscientes de la importancia y el cambio que el turismo puede traer al país. Creo que tenemos que hacernos a la idea de que la gente que viene pues son portadores de fortuna, ¿no? Ya sea económica como de conocimiento, incluso de apreciación. Todavía tenemos que aprender a apreciar al turista, porque el que viene no solo viene a dejar el dinero, sino viene a apreciar lo que uno tiene y a intercambiar la información también que tienen ellos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más. Ya sabéis, esto es Sí Así Podcast. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué Guinea Ecuatorial no es un destino referente a nivel turístico? Y yo me hago la pregunta, ¿qué tendría que pasar en los próximos 5 años para que lo sea? Estas y más cuestiones son las que abordaremos en el episodio de hoy, donde nos acompaña una apasionada del turismo y el arte, Victoria Espada. Vamos allá. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Ay, qué Muchas bueno. gracias. Así que expláyate, no tanto, pero danos todos los detalles de lo que queremos saber. Nos gustaría saber por qué el turismo y no otra área, otro sector. ¿Por qué decides emprender en turismo y ahora? Bueno, pues anteriormente yo ya colaboraba con otras agencias y claro, eso me lleva a darme cuenta pues de algunas cosas que hacen falta y decido emprender más que nada porque veo la falta de una narrativa propia, ¿no? De lo que es la apreciación cultural y de la identidad ecuatoguineana y sobre todo el hecho de que el turismo no puede ser solo en base de naturaleza, también tenemos una identidad que contar, una tradición, una historia. ¿Y por qué el turismo? Pues casualidades de la vida, la curiosidad me ha llevado a muchos ámbitos y el turismo casualmente engloba diversos ámbitos que se pueden abarcar de diferentes maneras y fui directa a ello. Y en nuestro contexto, ¿qué crees? ¿El turismo está sobrevalorado o es que todavía no sabemos apreciarlo lo suficiente? Creo que todavía no somos conscientes de la importancia y el cambio que el turismo puede traer al país, no solo económico, sino un cambio sociológico, incluso histórico, que sí que es verdad que económicamente puede venir muy bien el turismo, pero también nos ayudaría mucho a darnos cuenta de qué cosas nosotros no consideramos importantes y el resto del mundo no lo tiene y sin embargo es mucho más importante en otros países, por ejemplo. Entonces, para mí está infravalorado todavía en este país. Siguiendo un poco tu respuesta, ¿qué errores crees que cometemos como Sociedad. sociedad para no darle este valor al turismo? Ya sea económicamente, porque creo que el turismo es un sector que aporta mucho a la economía de un país, pero también a nivel de conciencia, como saber qué es lo que te puede aportar como persona, conocer más de tu país, de tu historia, de tu tradición. Bueno, yo no diría que es un problema, sino más creo que tenemos que hacernos a la idea de que la gente que viene pues son portadores de fortuna, ¿no? Ya sea económica como de conocimiento, incluso de apreciación. Entonces cualquier tipo de, bueno, no cualquier tipo de turista, pero la gente que viene aquí nos trae, o sea, nos puede aportar muchas cosas. Bueno, pues como estaba comentando anteriormente, no apreciamos, punto uno, el hecho de que nosotros sí que tenemos un país que puede ofrecer muchas cosas a nivel cultural, no, o sea, perdón, a nivel turístico, no solo cultura, sino naturaleza, historia y demás, pero tenemos nosotros que primero apreciarlo. Después, en cuanto, no creo que son errores, creo que es más, todavía tenemos que aprender a apreciar al turista, porque el que viene no solo viene a dejar el dinero, sino viene a apreciar lo que uno tiene y a intercambiar la información también que tienen ellos. Entonces muchos turistas nos han ayudado a nosotros no solo a crear rutas, sino a darnos cuenta de ciertas cosas que igual podríamos llegar a comercializar o a sacar provecho de alguna que otra manera. Y eso ha sido gracias a la gente que ha venido y lo ha visto. Ok, al principio has comentado que ya existían otras agencias en donde tú has colaborado, pero al mismo tiempo has identificado como algunos vacíos. ¿Qué es lo que tu agencia tiene de diferente que no tiene el resto?
Bueno, pues con ALEN nosotros venimos a incorporar el factor cultural, ¿vale? Nosotros queremos resaltar no solo el valor de todas las etnias del país, sino la cultura de la identidad ecuatoguineana, porque existe, no solo tenemos nosotras nuestras tradiciones que forman parte de las etnias y demás, sino que existe una identidad común ecuatoguineana, eso es lo que nosotros queremos resaltar. Aparte, no depender tanto del tiempo, porque sí que es verdad que África tiene muchos países turísticos, pero la mayoría de esos países turísticos pues ya tienen un turismo de naturaleza o de playa. Nosotros queremos también resaltar ese lado cultural, que en otros países de África además es lo primordial que tú ves, nada más llegar en el aeropuerto tú ya ves la identidad de ese país. Nosotros queremos eso, no solo resaltar la identidad, sino ayudar a definirla y en lo que podamos contribuir, para eso venimos nosotros. Has mencionado que tenemos como ecuatoguineanos, dejando de lado las etnias, una identidad cultural única que nos une. ¿Cuál sería esa identidad? ¿La puedes expresar aquí? Pues en realidad sería el uso común no solo de la lengua colonial que compartimos todos, que es el español, sino el hecho de que nuestra tradición actualmente se pierda mucho con la globalización. Entonces se está creando una identidad ecuatoguineana contemporánea y eso es lo que nos toca definir ahora. Como agencia también venimos un poco a estudiar esto y ver cómo lo podemos añadir o introducir en el turismo. Esto que nosotros vemos actualmente en los centros culturales como Boko Dance, eso es la identidad ecuatoguineana actual. No tanto común, pero es una expresión de ella. Sobre todo porque esta gente, o sea, este grupo de gentes creo que son de 10 a 20 y pico de años. Estos son muchas generaciones, pero diversas generaciones juntas que van a contribuir a crear una identidad. Y no solo eso, por ejemplo, el bonco ahora se está abriendo mucho. Yo estuve en la preparación del ñanco cuando se visten. Y eso anteriormente una mujer no podía asistir, pero ahora se está intentando introducir poco a poco, obviamente no al acto del ñanque, pero sí lo que es para que no se pierda la tradición. Y ahí es donde, como he dicho, no está definida, pero se puede ver trazos de lo que es la identidad poco a poco construyéndose. Ok. Y a nivel de África, ¿por qué Guinea Ecuatorial sigue ahí detrás? Como que el posicionamiento turístico todavía no lo tenemos claro. ¿Qué está pasando Que somos unos bebés. en este sector? Básicamente sí, somos nuevos, o sea, acabamos, creo que el impulso turístico no lleva más de 10 años en el país, competimos con países que llevan viviendo toda la vida o después de la colonización del turismo, incluso anteriormente. Y esa es un poco nuestra dificultad y desventaja, ¿no? Que hemos empezado relativamente tarde, pero no significa algo negativo, es simplemente paciencia y sobre todo seguir una estrategia y colaboración común para que el país pueda sacar el provecho máximo y sobre todo la gente le conozca. A mí hay una cosa que me gusta decirle a la gente, es que todos somos agentes turísticos. Si tú tienes un móvil y tienes internet y estás en la playa y pones localización, si te sigue una persona de la India y le da la localización, ya tienes una visualización de un país exterior. Y no solo eso, la mayoría que hemos crecido fuera o hemos estudiado fuera, tenemos compañeros, primos, tíos de fuera que también nos siguen. Ya les servimos de puente visual de lo que pueden llegar a ver en Guinea Ecuatorial. Eso nos convierte en agentes turísticos, a todos nosotros. Entonces, poco a poco iremos viendo ese cambio. Me quedaron falta, tenemos un recorrido todavía. Pero eso es lo emocionante, ¿no? El poder ir haciéndolo, claro. En vez de decir, llevamos, imagínate, 6 años, ya no quiero hacerlo más, me rindo, me voy a X cosas. Y hablando de los turistas que llegan a Guinea, ¿cuáles son los bloqueos que puede tener cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo y quiere venir a hacer tu turismo en Guinea, o experiencias negativas que como agencia habéis tenido de gente que viene a vosotros? Mira, yo estuve en vuestro país o he intentado venir, pero me pasa esto, como que hay mucho bloqueo en esto. ¿Y cuáles son todavía vamos a decir, también bloqueos para vosotros mismos como agencias turísticas aquí en el país para ir creciendo poco a poco y posicionar el sector?
Una cosa que me gusta resaltar, sobre todo a los turistas que vienen aquí ya con prejuicios, es que cosas malas te van a pasar en todas partes del mundo, a menos que no salgas de tu casa, y aún así quizás te pase algo negativo dentro de casa. Pero claro, no en todas partes del mundo hay dificultad de accesibilidad o de vuelos, que es una gran problemática para promocionar al país, que no tenemos esa accesibilidad, ya sea desde Europa o incluso desde países africanos. Es muy difícil llegar aquí y eso es una gran problemática que encontramos. Luego, igual también, quizás porque somos nuevos, todavía estamos adaptando nuestra estructura de lo que es no solo infraestructura, sino permisos turísticos. Y esto, claro, encarece el resultado final. Si yo tengo un turista hoy que mañana mismo quiere ir a Eureka, no me da tiempo a sacar el permiso, no solo para él como turista, sino como guía interna, no me da tiempo a sacar el permiso, entonces ya se, quieras o no, ya tiene que esperar, o si no, no se puede hacer, y esto encarece mucho la calidad del producto que quiero dar, o en este caso de la experiencia que ofrecemos. Cuando has dicho en plan, cuesta mucho venir a Guinea a través de vuelos, ¿qué es el coste de billete o La la falta. escasez de compañías aéreas en nuestro país? Pues yo diría que son los dos. Son Ah. los dos, no solo el hecho de que no llegan muchos vuelos, sino el hecho de que en comparación a otros países, pues los billetes sean más caros. Y esto también, supongo que lo veremos después de la publicidad, pero también tiene que ver con el hecho de precio-calidad. Tenemos que poder compensar esas dos cosas. Ok, Victoria, yo tengo una curiosidad, bueno, tenemos una curiosidad, porque parece que eso de traer turistas a Guinea Ecuatorial, no sé, a veces suena a moda, a veces suena a oportunidad de negocio o una oportunidad estratégica para el país. Tú, desde tu experiencia y desde tu expertise, ¿cómo lo estás viviendo? Si fuese una moda no lo estaría haciendo. Pero independientemente de que a ciertas personas les pueda ser o parecer una moda, creo que es una estrategia económica y a largo plazo para el país, que si se hace bien puede no solo fomentar mucho empleo, sino redefinir la narrativa de este país. No es una moda, quizás para algunos sí, pero la gente que tenga estrategia y visión es un plan de futuro a largo plazo. ¿Alguna vez, alguna vez has sentido que necesitas legitimidad para hablar sobre Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta tu identidad mixta, que eres ecuatoguineana y española? Antes sí, cuando era pequeña pues no terminas de entender por qué tú no eres del mismo color que tus primos de ambas familias, ¿no? Pero a medida que me voy haciendo mayor me doy cuenta que tener esta doble cultura me sirve para ser un puente de conexión entre ambas. Yo veo parecido en la sociedad española de los años 70, por ejemplo, a la actual guineana. Sí, ¿qué Mi le pasa? padre tiene 75 años, 75 años, entonces en los 70 él tenía 20. Y claro, quieras o no, cuando voy caminando por él, mi padre lleva aquí desde el 2000, ha visto construirse muchos barrios. Cuando voy caminando con él, él es capaz de, pues mira, el centro de esta plaza está ubicado de tal manera que el pueblo de tal sitio, y la sociedad pues se construye alrededor de la plaza del pueblo. Eso para mí es una ventaja tener esa apreciación mía, ¿no? No solo porque formo parte de ambas culturas, sino porque tengo gente en ambas culturas que se molesta en enseñármelo. Entonces, quizás de cara al público, sí que hayas personas que necesiten que yo les legitime de dónde soy, o de dónde me siento más o menos, pero yo personalmente no tengo esa necesidad. Yo me siento muy cómoda en ambos países y nunca he tenido la necesidad de elegir entre mi padre o mi madre. Para mí soy hija de ambos. Sin ninguno de los dos yo no hubiese existido. Period. Yes. Tu madre sí es española, ¿no? No, mi madre es guineana. Mi madre es guineana de Bisún. ¿Quién considerarías que está liderando actualmente el sector turístico del país? ¿Las empresas?
bueno, sí, los agentes turísticos como tu empresa, el gobierno o los individuos? Sí, sin duda el gobierno es el que está invirtiendo no solo en infraestructuras, sino en educar a mucha gente para que próximamente puedan ser guías. Y también es el que facilita la llegada de inversores exteriores para que estos también puedan contribuir a infraestructuras nuevas turísticas. O sea que el gobierno está ofreciendo formaciones también. En el Ministerio de Turismo hay formaciones y también en Roots de Bioko están llamando a gente para que se inscriba. La verdad es que el gobierno está abriendo mucho en cuanto a oportunidades para que la gente se apunte, ya no solo en el ámbito turístico, sino en muchas otras formaciones. Y si no lo sabíais, buscar la información por ahí, básicamente. Ok, tú que eres amante del turismo, descubrir lugares, ¿qué imagen tiene Guinea Ecuatorial fuera de nuestras preciosas fronteras y qué tan lejos está de la realidad de lo que es realmente Iji? Bueno, para empezar me gustaría decir que la imagen que tengan de nosotros fuera es limitada y desinformada en muchos casos, lo cual puede depender de nosotros la narrativa, pero no en parte. Entonces, sí que es verdad que nosotros hablando con turoperadoras, vimos pues que, bueno, para empezar, Guinea está en una lista de uno de los países más peligrosos del mundo. No es del último, pero tampoco es el primero. Entonces estamos intermedio. Eso no nos ayuda a la hora de buscar turoperadoras porque ellas ya son conscientes de esta dificultad. Pero bueno, esa lista no se basa en peligros sociales, ni puede ser por dificultad de transporte, dificultad sanitarias, depende mucho. Para países desarrollados con una población masiva como en Estados Unidos, obviamente a nivel de infraestructura consideran que Guinea Ecuatorial no tiene, y obviamente todavía no lo tenemos, pero se está construyendo, ¿no? Y se está pues dando plazo a ese tipo de estructura. Pues nosotros para ellos quizás no seamos uno de los países más seguros al que ir, pero no porque en la calle te vayan a robar, sino quizás porque te puedes cortar un dedo y en el hospital no tienen tu tipo de sangre. Para ellos eso es una dificultad, eso es una gran problemática. Y para nosotros como país que vamos a ofrecer servicios también. O sea, no solo el turista, toda la gente que venga necesita tener la seguridad de que podemos cubrir sus necesidades básicas. Y ya no solo es beber agua potable, comer comida, claro, es un ámbito enorme. Y una vez más entra lo de todos nosotros somos agentes turísticos. Y la verdad que me gustaría, o sea, no me considero en posición de hacer un trabajo de concienciación porque yo también estoy aprendiendo en muchos ámbitos. Hay palabras que no sé, cosas que no sé, muchas cosas que estoy aprendiendo, ¿no? Pero si fuésemos de verdad conscientes del poder que está teniendo las redes sociales en el mundo y lo abrupto que se nos ha entregado un teléfono y un 4G en este país, haríamos las cosas más conscientemente. Subiríamos una foto en la playa de una manera, con un tipo de localización, en plan... También entiendo que esto lleva un tiempo, Su tiempo. ¿sabes? El hecho de que la gente sea consciente de que de verdad nos estamos exponiendo todos los días al mundo. Todos los días. Tú no sabes la persona que se vaya a cruzar con tu perfil en el Explora. Tú de verdad no lo sabes. O sea, a mí me ha llegado a seguir turoperadoras de la India, o sea, de la India, Nepal, porque yo les he salido en Explora. Y esto fue mucho antes de que yo trabajase o tuviese una agencia turística. La gente ya me consideraba como una persona que promocionaba el turismo por hacer buenas fotos. Pero esto solo es porque yo estudié en parte historia del arte, pero cultura de fotografía. Entonces yo hacía las fotos porque lo había estudiado, pero no era consciente del impacto que podía tener fuera. Fotos. Claro. Señores, aprendan a tomar fotos, por favor. O por lo menos con una intención. Yo me acuerdo cuando de verdad me di cuenta que esto podía servir para enseñar a la gente a hacer cosas aquí, porque yo venía de vacaciones, yo me fui a estudiar, yo vivía aquí, que conste, yo he crecido aquí, pero yo me fui a estudiar fuera, ¿vale? Entonces, cuando yo me di cuenta que yo venía de vacaciones y subía cosas que igual hacía con mi padre, que eran como europeas, vamos a la playa, hacemos un picnic, cogemos las tablas, la gente era como, ¿yo cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ir a...? ¿Cuánto te ha costado? Entonces, yo daba la información, pero no era consciente de que yo servía como guía. Cuando ya me doy cuenta de eso, empiezo a trabajar con agencias turísticas, a enseñarles a potenciar no solo su Instagram, sino el país.
creamos como una narrativa, una ruta. Enseñamos a la gente, oye, si quieres ir a Corisco, que sepas que no vas a ir en avión, que sí puedes ir en avión, pero de normal no va a ser así, vas a ir en cayuco. Claro, porque cruzas lo que es el río. Y Cobo, en base, perdón, en base a los vídeos que yo subía de que sepáis que se hace esto así, había gente que era como, pero yo creía que ese sitio estaba cerrado. No, simplemente es difícil llegar, pero se puede llegar. Y os juro que no pasa un mes sin que haya alguien que esté en Corisco. Estoy en Corisco, chica. Por ti he venido a Corisco. No, Corisco no es mío ni nada, pero casualidad. Como que lo han descubierto por ti. O por otras agencias, pero quizás el vídeo mío pues es el que han visto, o cosas como, por ejemplo, me abrí TikTok recientemente y subí un post que decía estoy sin cobertura, contexto Eureka. Los que habéis estado en Eureka entenderéis lo que es el contexto de no tener que poner un sonido a ese vídeo, porque Eureka ya tiene una identidad, naturaleza, paz, animales, cascadas. El 80% de los comentarios era, te va a comer una boa, ¿cómo has llegado hasta ahí? ¿Qué se necesita para llegar hasta ahí? La desinformación que también tenemos nosotros, también tenemos que combatirla. Tenemos que combatirla y eso no solo es nosotros como agentes turísticos ir probando cómo llegar a los sitios, sino también informándonos. O sea que no solo es hacer fotos, es hacer fotos con un contexto, con una historia, con una intención. Ok. Profundo. ¿Y qué tendría que pasar en los próximos años? Hemos dicho antes al principio que todavía estamos en pañales en lo que es el sector turístico, pero ¿qué tendría que pasar de aquí a unos años, igual 10 o 15, para que se nos considere un destino turístico competitivo? Bueno, teniendo en cuenta, como has dicho, que estamos empezando, sería pues añadir más infraestructura o mejorar la que ya tenemos actualmente, la accesibilidad al país, de lo que hemos hablado anteriormente. La incorporación del e-visa ha sido genial, porque además hay mucha gente que viene por su cuenta a visitar al país, tanto... ¿La visa online? Sí. ¿Funciona? Funciona muy bien, funciona muy bien. Sí. Yo ha habido gente que ha venido de otros países que está aquí y me ha dicho que se la ha sacado, pero quiere contratarme una vez ya está aquí, sin necesidad de que yo le saque el billete ni el visado, que también lo hago como agencia turística, pero como guineana a mí me enorgullece mucho que haya turistas ya aquí que vengan por su cuenta, Claro. buscando ellos mismos las cosas. Esto me demuestra que igual tenemos un 5% menos de dificultad actual. Pero aparte de eso, yo diría que a nivel social sería la apreciación de lo que es no solo las actividades turísticas, es decir, la implementación de estas, los pequeños chiringuitos o las pequeñas personas que sepamos hacer algo, ya sea que tengas un cayuco, sepas tejer o lo que sea, pues que añadas esto ya en sí a tu bar o a tu local, eso una actividad, eso crea una actividad turística. Pues yo diría que implementar la infraestructura, el añadimiento actual del e-visa es muy bueno para Guinea Ecuatorial porque hay gente que ya viene por su cuenta sin tener que contratar a una agencia turística, lo cual también nos da buena publicidad. Pero ya no solo a nivel de burocracia o lo que pueda llegar a ser el gobierno o los ministerios, sería más a nivel social. Tenemos que entender que también tenemos que crear actividades para los turistas que vienen, porque hay mucha gente, como digo, que ya no viene por agencia, viene por su cuenta, y también guineanos. Esos guineanos que han nacido fuera y no tienen pasaporte guineano se consideran turistas. Pues cuando esos vienen, que hayan actividades pues que ellos puedan hacer o realizar. Eso también sería un puntazo, pero personalmente creo que si en 5 años nosotros nos sintiésemos de verdad orgullosos de nuestra cultura y la aprovechásemos, la explotásemos, seríamos de verdad capaces de posicionarnos no solo como un país que ofrece turismo de naturaleza, sino un turismo identitario y cultural. Somos el único país de habla hispana, en África. Vale, nos aleja de nuestros hermanos africanos, pero nos conecta con todo otro continente, que es el continente americano en general. Y claro, en Estados Unidos la mayoría de la población también habla o chapurrea español. Nos toca a nosotros hacer el trabajo como sociedad. Lo que subamos que tenga que ver con nosotros, con nuestra identidad, con nuestra etnia, con nuestra cultura. No tanto intentar parecer a lo que vemos fuera,
Si nosotros de verdad tomásemos ese trabajo y obviamente el ministerio y el gobierno hiciese todo lo que tiene que hacer que mencionaba anteriormente, en 5 años veríamos un gran cambio, de verdad. Yo he visto un gran cambio en 5 años. Lo he visto y yo creo que se puede ver otro más en otros 5. Me ha encantado mucho la entrevista, chicos. Espero que lo hayas disfrutado mucho como nosotros y es importante ver a una persona mulata que sea tan tradicionalista y que quiera poner en valor que no tienes identidad si no conectas con tu tradición, si no conectas con tu cultura, si no sabes quién eres, si no eres capaz de explicar a una persona, por ejemplo, cómo hacer para poner un nombre tradicional en tu etnia. Hay pequeñas cosas que dan identidad propia, por eso otros países africanos son más apreciados y valorados que Guinea Ecuatorial en este caso, porque nosotros tenemos una pérdida de identidad cultural brutal. Muchas gracias, Victoria, por esa entrevista, nos ha Ha sido un encantado placer. mucho y esperamos Si tienes tenerte un alguna mensaje otra o vez, algo un para mensaje final contar a para la nuestros... comunidad, pues Animo a ahí. Ujú. Bueno, ya les había dicho antes que no se me da muy bien hablar a cámara, Ah, pero de verdad animo a la gente que todavía no haya visitado el estudio de Alén o la galería, que venga a verlo. Buscamos artistas emergentes y gente que haga disciplinas tradicionales, es decir, bailes, cánticos, danzas, lo que sea que pueda llegar a contribuir a la agencia. Nosotros somos más que bienvenidos, no solo en aceptarlo, estudiarlo, sino en adaptarlo. Queremos colaborar, básicamente. ok, pues ya sabéis, chicos, Alien Experience está ubicado en Paraíso, justo al lado donde está la iglesia, ¿verdad? Así que por favor suscríbete y hay que pasar a visitar el estudio. Nos vemos en el próximo episodio.